Bueno, las últimas oraciones que vamos a explicar son las oraciones subordinadas adverbiales. Subordinadas adverbiales. Vamos a llamarla entre nosotros OSA. Hay que tener cuidadillo para no liarnos entre las OSA y las OSAD, que casi que suenan igual, pero son totalmente diferentes. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que estas oraciones subordinadas adverbiales se dividen en dos tipos. El primer tipo son las llamadas propias y el segundo tipo son las llamadas impropias. Las propias vamos a verlas todas, pero de las impropias solamente vamos a ver algunos tipos. ¿Cuáles son estos tipos de subordinadas adverbiales propias? Las que indican un lugar, las que indican un tiempo y las que indican un modo. Ya sabéis que las oraciones subordinadas, en el caso de las sustantivas, sustituyen a un sustantivo o a un pronombre. Las oraciones subordinadas adjetivas sustituyen a un adjetivo y en este caso las oraciones subordinadas adverbiales sustituyen a un adverbio. Os he dicho a lo mejor un par de veces, desde que nos conocemos, que todos los sintagmas adverbiales tienen que tener la función de complemento circunstancial. Así que ahora os dejo que adivináis qué función van a tener las oraciones subordinadas adverbiales. En primer lugar, las oraciones subordinadas adverbiales de lugar normalmente están introducidas por el nexo donde y responden a precisamente la pregunta de dónde. Os pongo un ejemplo bastante fácil. He dejado el libro donde me dijiste. ¿Vale? En este caso tenemos aquí el nexo y donde me dijiste es la oración subordinada adverbial con función de complemento circunstancial. Y se analizaría el resto de la oración con total normalidad, ¿vale? Tal y como estamos acostumbrados en el resto de oraciones subordinadas, ¿vale? Las oraciones subordinadas de tiempo están normalmente introducidas con el nexo cuando. No hace falta que os diga que estos nexos no llevan tilde. Normalmente no se lo ponéis, pero cuidado, porque tenemos que diferenciar entre ciertos nexos que sí llevan tilde. Estos no lo llevan, ¿vale? Las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Vale? Evidentemente, su función es la de complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? Un ejemplo bastante fácil. Saldremos de viaje cuando estemos listos. En este caso tenemos aquí el nexo, un núcleo verbal y otro núcleo verbal, ¿vale? Aquí empieza la oración subordinada adverbial en este caso y aquí termina. Oración subordinada adverbial con función de CC de tiempo en este caso. No os analizo la oración completa porque evidentemente sabéis analizarla, ¿vale? No es necesario que yo esté analizándola. Lo que sí os pido es que acudamos ya al plan A, el que debería ser el plan A, y estudiemos. ¿Por qué? Pues porque si yo sé que las oraciones subordinadas adverbiales propias tienen estos nexos, de modo que ahora lo voy a poner, no tengo que estar buscando, preguntando, me lío, es que no lo sé, me lo estudio, que la sintaxis es verdad que es mucho de trabajarla, pero también tenemos que tener un mínimo de conocimiento, tenemos que tener una base, ¿vale? Que haga posible que podamos llevar adelante nuestro análisis sintáctico. Las oraciones subordinadas adverbiales propias de modo están introducidas por el nexo como, ¿vale? En este caso responden a la pregunta de cómo y es un CC de modo. Fíjate que podemos decir preparé las lentejas como decía la receta. Aquí tenemos el nexo, aquí tenemos un núcleo verbal, aquí tenemos otro y aquí tenemos nuestra OSA CC, en este caso de modo. Fijaros que yo podría decir, he dejado el libro allí,
Saldremos de viaje mañana. Preparé las lentejas así. Es decir, este allí, este mañana o este así son adverbios, cada uno de un tipo, de lugar, de tiempo, de modo, son cada uno de un tipo, pero justo hacen que veamos que efectivamente una OSA cumple la función de un adverbio y puede ser sustituido evidentemente por uno de ellos. Ahora pasamos a las oraciones subordinadas impropias, que como ya os digo, no os voy a dar todas, sí os voy a dar las que más me interesa que sepáis, ¿vale? Tenemos varios tipos, como son las... Uy, ya le he liado. Causales, ¿vale? Las finales, las concesivas y las consecutivas. Ya os digo, hay más tipos, pero ahora mismo me interesa que por lo menos conozcáis estos 4, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre estas oraciones impropias y las propias? Pues que, como hemos dicho, las oraciones propias responden, en este caso, a la pregunta ¿dónde?, a la pregunta ¿cuándo?, y a la pregunta ¿cómo? Y en este caso no responden a la pregunta cuyo nexo hace. Pueden responder, pero a veces puede ser que no veamos claro, que pensemos que puede ser un complemento régimen. Entonces, con las impropias hay que tener un poquito de cuidado, aunque muchos de los nexos de las oraciones subordinadas adverbiales impropias son solo de ellas y no tenemos por qué tener dudas ante otro tipo de oración subordinada. Por ejemplo, en el caso de las causales, su típico nexo es el por qué. En este caso sí que responde a la pregunta ¿por qué? ¿De acuerdo? No salgo porque no tengo ganas. Tengo aquí un núcleo verbal, aquí tengo otro y aquí tengo el nexo, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo la subordinada. Oración, subordinada, adverbial, CC, función de CC. Si yo me aprendo a memorieta que este porque es una OSA CC causal, no tengo por qué tener problema a la hora de identificarla. Por eso os digo que tenéis que estudiar un poco, que eso también os va a ayudar. Evidentemente porque no es el único nexo de las causales, ¿vale? Podemos tener nexos del tipo puesto que, podemos tener, no sé, ya que, incluso a causa de. Esta es otra de las diferencias de las impropias y de las propias. Las propias son estos nexos fuera, las impropias, bueno, pues son nexos que tienen el mismo significado entre ellos, ¿vale? Pero pueden ser otros muchos. De hecho, os dejo aquí puntos suspensivos. ¿Qué pasa si me aparece una oración con un nexo que yo no conozco? Bueno, pues lo que yo os recomiendo es que te aprendas de las causales su nexo principal, el porqué, de las finales, de las concesivas, de las consecutivas, un nexo principal. ¿Qué hago cuando yo tengo un nexo que no conozco? Lo sustituyo por uno de los que conozco y el que mejor me suene, ese tipo es. El resto no te van a sonar bien nunca. Así que por ese particular no tengáis problema, ¿vale? En el caso de las finales, ¿cuál es un nexo típico? El que yo me aprendería por si me aparece alguna vez algún nexo que no conozco. ¿Para qué? Ese es el que yo me aprendería. Del tipo, hemos salido para que Ana se divierta, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos un núcleo verbal. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos nuestro nexo. Y aquí tenemos la oración subordinada. ¿Vale? Cuidado, porque en los casos de las OS add, como es este caso, el nexo es para qué. No es como cuando os expliqué que poníamos síntoma preposicional tal en las OSS, ¿vale? En este caso su nexo es concretamente para qué, la preposición con la conjunción, ¿vale? Los dos completos. ¿Qué otros nexos puedo tener en las oraciones subordinadas finales? Pues puedo tener a fin de que, o puedo tener con el objetivo de que, por ejemplo, ¿vale? Con el objetivo
de que. Y os voy a dejar puntos suspensivos porque ya os digo, ya solamente tengo que saberme 2, no tengo que saberme 10. Pasamos a las concesivas. Neso típico de las concesivas, aunque, y me lo aprendo, por si acaso. ¿Qué ejemplo podemos poner? Aprobé el examen. Aprobé el examen. Aunque no había estudiado mucho, que puede darse el caso. De hecho, muchos de vosotros pasa, por lo menos sintaxis estudiáis bastante poco. Y luego aprobáis, oye, aprobé núcleo verbal, había estudiado núcleo verbal. Aquí tenemos nuestro neso y aquí nuestra OSA CC, ¿vale? Acordaros que siempre tienen función de CC, ¿de acuerdo? Ahora la última, si queréis, la analizamos completa para que tengáis, eso os queda un ejemplo completo, ¿vale? Analizado. ¿Qué otros nesos puedo tener en el caso de las concesivas? Pues puedo tener del tipo a pesar de que. Puedo tener del tipo por más que. No se me ocurre tampoco mucho más, pero os dejo los puntos suspensivos, ya os digo, ¿vale? Me estudio siempre uno de ejemplo. Y por último, las que vamos a ver nosotros son las consecutivas. Típico neso, por tanto, ¿vale? Es el que me tengo que saber. Una oración con este neso. Llueve mucho, por tanto, hoy no salgo. Aquí tengo mi núcleo verbal, aquí tengo otro núcleo verbal y aquí tengo el neso. Mi oración subordinada adverbial. Función CC. Analizo fuera. Aquí tengo un adverbio de cantidad. En este caso tengo un verbo impersonal, por lo tanto no tengo sujeto emitido y sí tengo todo sintagma verbal, predicado verbal. En mi oración subordinada adverbial tengo otro adverbio, en este caso de tiempo, otro adverbio, en este caso de negación, ¿vale? Y el verbo. Esta oración ya estaría analizada, no necesitamos nada más. ¿Vale? No necesitamos nada. Lo único que tengo que tener en cuenta es que a la hora de yo nombrar las oraciones subordinadas adverbiales, no es necesario que yo diga si son propias o son impropias, ¿vale? Solamente tengo que señalar el tipo de oración subordinada, en este caso adverbial, y su función, ¿vale? Si queréis añadirle al CC el tipo, lugar, concesiva, lo que queráis, podéis hacerlo. Yo no lo pido. Realmente sabéis que yo nunca os pido el tipo de CC porque hay veces que está muy claro, pero hay veces que no damos con la tecla y es una tontería que te equivoques en el tipo de CC cuando has identificado correctamente que es un CC. Por lo tanto, yo prefiero que solamente me pongáis complemento circunstancial y que nos olvidemos del resto. ¿Por qué? Porque si tú ya has sido capaz de identificarme el tipo y has sido capaz de identificarme el neso, yo ya doy por hecho que tú al menos esto lo conoces, ¿de acuerdo? Y por esta parte nada más, las oraciones subordinadas adverbiales no tienen mucho más. Lo único que tenéis que hacer es estudiar un poquito, no es mala idea, puede serviros bastante, de hecho es que tampoco tenéis muchas más opciones. Si tenéis alguna duda ya sabéis, me preguntáis y en clase seguiremos analizando. Adiós.